Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje y tenemos como número sesión número 5, que vamos a llamar estructuras con asentamientos diferenciales, que es el tema de hoy. Bien, una estructura puede estar sujeta a asentamientos diferenciales en los apoyos, por ejemplo, en el nudo 6, nudo 5 o nudo 4. Estos asentamientos diferenciales pueden ser prescritos, significa que mecánica de suelos nos puede dar como dato como máximos asentamientos diferenciales. Siendo así, vamos a demostrar o vamos a calcular cuáles son las fuerzas de empotramiento perfecto de un elemento sometido a asentamiento diferencial. Recuerden ustedes que fuerzas de empotramiento perfecto tenemos de vigas con carga distribuidas uniformes, triangulares, ¿no? Por ejemplo, este tipo de cargas, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy día es igual, la fuerza de empotramiento perfecto, pero ya debido a asentamiento diferencial, para lo cual necesitamos dos fórmulas o algunas fórmulas. Por ejemplo, la fuerza de empotramiento perfecto, esta fuerza de empotramiento perfecto para asentamiento diferencial, necesitamos un vector de rotación, R, traspuesta, multiplicado por un vector o una matriz P y J. La matriz P y J lo tenemos acá en la parte superior. P y J es la matriz K' y J por la matriz R y J por el desplazamiento que nos han dado de mecánica de suelos. Ahora, por ejemplo, el vector o matriz rotacional R y J lo tenemos acá en función del ángulo, que ya vamos a explicarlo, solamente el ángulo. El desplazamiento prescrito de mecánica de suelos es el dato del problema. Ya está. Esto simplemente necesitaríamos el ángulo. Y K' y J, que es otra matriz, que lo tenemos en la parte de acá. Entonces, ya tenemos las tres matrices. K' y J, los desplazamientos prescritos por mecánica de suelos y la fórmula general. Necesitamos el vector rotacional y P y J. Recuerden, P y J está multiplicada por tres matrices y obtenemos. Con un problema de aplicación yo creo que vamos a entender. Por ejemplo, nos dicen, de la estructura de concreto armado, el nudo 3 sufre asentamiento diferencial. Resulta que este nudo 3 se ha desplazado, o mecánica de suelos nos dice que se ha desplazado a la derecha 0.012 metros y hacia abajo 0.015 metros. O sea, sería 15 milímetros, 12 milímetros. Nos dan el modo de elasticidad del elemento columna y nos dan también la dimensión de la columna. Bien, entonces, como le dije, la fórmula general es la que a continuación estoy poniendo acá. Esta fórmula general. Esta es la fórmula general de la fuerza de empotramiento del nudo I. Vamos a hallar la fuerza de empotramiento perfecto del nudo I, que lo tenemos acá. Nudo I, recuerde que es la parte superior, que así he hecho la connotación, y nudo J es la parte inferior. Bien, vamos a ver. Necesitamos nosotros, para hallar nuestra fuerza de empotramiento perfecto, necesitamos calcular primeramente P y J, la matriz P y J. O sea, del nudo I al nudo J. Y la fuerza de empotramiento va a estar dada solamente en el nudo I y por equilibrio hallaremos el nudo 3. Comenzamos. ¿A qué es igual la matriz P y J? P y J es simplemente K' y J por R y J por los desplazamientos prescritos. Bien, K' y J se encuentra acá. ¿Cómo lo hemos calculado? Lo hemos calculado con esta fórmula matemática. Módulo de elasticidad, el área de la sección de la columna, su longitud del elemento, ¿no?
igual acá, 12 EI sobre L cubo y calculamos esta matriz. Y esa matriz solamente le hemos puesto acá, ¿no? O sea, E por el área, que es 0,40 por 0,60 entre su longitud y tenemos este valor, ¿no? Y sucesivamente calculamos los otros valores, ¿no? Acá es 0, acá es 0, acá es 0, acá 12 módulo por la inercia, que pues sabemos calcularlo, entre la longitud al cubo. Y esos valores se encuentran representados en esta matriz. R y J. ¿Qué cosa es R y J? Como vemos acá, ya tenemos K' y J. Perfecto. ¿Cuál es R y J? R y J, les vuelvo a decir que para recordar es esta matriz. R y J es el vector rotacional, lo que va a rotar. Entonces, depende de quién, del ángulo. Coseno del ángulo, seno del ángulo, seno, coseno y su traspuesta está acá. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, el ángulo. ¿Cómo se mide el ángulo? En la parte inferior, siempre en la parte inferior, se mide el ángulo en sentido antihorario con respecto al horizonte. O sea, cogemos la parte inferior, trazamos un horizonte hacia la derecha y medimos el ángulo. Y el ángulo sería 126.86 o trazamos una acá, arco tangente más los 90 grados, no da este ángulo. Si fuera, por ejemplo, en el nudo 4, el ángulo sería este ángulo de acá, ¿correcto? Por ejemplo, sería menor de 90, ¿no? Arco tangente o inversa tangente de 4 entre 2. Y vendría a ser, sí estaríamos calculando el ángulo en el nudo 4. Pero como estamos haciéndolo en el ángulo, en el nudo 3, vendría a ser el ángulo. En sentido, como les dice acá, antihorario. Perfecto. Entonces, el ángulo es 126.87 y simplemente lo representamos. Coseno, ¿no? El seno, ¿no? 0, todo como está en la fórmula general. Hacemos las primeras dos multiplicaciones, hacemos simplemente las dos primeras multiplicaciones para ir de paso en paso y nos da este resultado. Este resultado vendría a ser K' y J por R y J. Teniendo este resultado, lo ponemos acá y hacemos por el último paso, que sería los desplazamientos prescritos. En el nudo J, o sea, cuánto se ha desplazado en el nudo 3. ¿Cuánto ha sido en X? 0.12, lo representamos acá. En Y, 0.015 negativo y 0 porque no hay en el eje Z. No estamos trabajando en dos dimensiones. Y esta matriz es simplemente las primeras dos multiplicaciones que hemos hecho, que le he traspasado acá. Hacemos la multiplicación y ¿qué obtenemos? P y J. Ahí está. ¿Cuánto nos da? 2328, 0 y menos 2.25. Perfecto. Estos valores ya los tenemos acá. ¿Y qué cosa? Por último, necesitamos hallar la fuerza de empotramiento perfecto en el nudo I. Observen acá, en el nudo I, que es la parte superior. ¿Qué se necesita? El matriz rotacional traspuesta. Ya lo tenemos de la fórmula, ¿no? De esta matriz de rotación, simplemente lo pasamos acá, pero con traspuesta. Todo lo que es esta columna, lo pasamos a fila. Toda esta columna a fila o aplicamos la fórmula que hemos mencionado anteriormente. ¿Por qué lo multiplicamos? Por P y J que ha sido calculado, que son estos tres valores de acá. Pasamos acá, multiplicamos estas dos matrices y nos da la respuesta final. ¿Qué cosa es? La fuerza de empotramiento perfecto de un elemento. ¿En dónde? ¿En qué nudo? Nudo I. ¿Y cuál es el nudo I? Recuerden que el nudo I es en la parte superior. Entonces decimos menos 1200.69 toneladas hacia la izquierda, 1602 hacia la parte superior positiva y menos 2.25, recuerden que es así, antihorario, ¿correcto? Entonces, ¿cómo determinamos nosotros la parte inferior? Simplemente por equilibrio. Ya si ese problema se ha convertido en isostático. Si hemos hecho bien el problema, decimos, ¿cómo podemos comprobarlo? Lo que sube, baja. Se va a la izquierda,
va a la derecha. O sea, sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas horizontales, y tomamos momentos en cualquier punto. Tomamos momentos en 2 o tomamos momentos en 3 y nos da el momento. Observen ustedes que el momento tiene el mismo sentido. ¿Cómo podemos verificar si está bien? Tomamos momentos en algún punto y debe dar 0. O sea, ponemos los mismos valores con el mismo sentido de los momentos y tomamos momentos en cualquier punto y nos debe dar 0 como respuesta. Es así que hemos determinado el momento de empotramiento perfecto de un elemento con asentamiento diferencial. Para continuar y hacer una aplicación, vamos a resolver un problemita. Ya nos toca el problema número 6, que vamos en forma secuencial del curso que estamos llevando. Decimos, de una estructura mostrada, que lo tenemos acá, determinar la matriz de fuerzas finales que le hemos hecho en otro capítulo, desplazamiento de los nudos que le hemos hecho en otro capítulo, ya está, fuerza de empotramiento, fuerzas y momentos en los apoyos finales y los valores máximos de diseño de la viga número 5. Nos piden diseñar la viga 5, ¿qué valores de diseño representa? Bien, ¿qué datos debemos tener? Los datos generales, que es el módulo, los elementos, y acá he incluido yo un volado curvo, un voladizo curvo, que tiene una cuerda, se le llama cuerda a esta longitud, que es 4.8 metros, una carga por gravedad de 5. Recomiendan muchos arquitectos que la flecha viene a dar dado de la flecha de la cuerda, o sea, la flecha es la distancia del centro superior de la cúpula, por ejemplo, hasta el trazo que hago acá como cuerda. Esta es la flecha que muchos utilizan los arquitectos. Para diseñar y que sea una buena estructura, recomienda que la flecha sea menor o igual a C/5. Es una recomendación, o sea, si la cuerda es 4.8 y si no nos dan el radio, pero nos tienen que dar por lo menos la cuerda, ¿no? Bien. Datos. Comencemos a diseñar. Primer paso, veamos acá, dice, matriz de fuerzas finales de la estructura. Necesitamos determinar las fuerzas nodales, ¿no? Después la fuerza de empotramiento perfecto y después las fuerzas finales, que ya lo hemos visto en otro capítulo. ¿Cómo determinamos las fuerzas nodales? Este elemento curvo representa una fuerza nodal, porque simplemente hemos enunciado de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, acá no le hemos puesto nodo, porque no tenemos fuerza de empotramiento perfecto de un elemento curvo. Todavía no hemos hecho, será otro capítulo. Pero en todo caso, esto lo podemos convertir en un voladizo nodal, ¿no? Todas estas fuerzas lo trasladamos al nudo y lo convertimos en nodal. ¿Cómo lo vamos a hacer así? Con esta fórmula matemática. Entonces, acá he representado yo cualquier elemento curvo, su radio, su cuerda y la mitad de la cuerda, como observan acá. C medios, esta es la flecha, como le vine diciendo, radio y por diferencia el radio, que es total, menos la flecha. Tenemos un triángulo pitagórico y aplicamos el teorema de Pitágoras. Aplicamos radio al cuadrado es C medios al cuadrado más R menos F al cuadrado. Y acá, haciendo las reducciones correspondientes y despejamos R, nos da esta fórmula matemática. Entonces, pero también nosotros por trigonometría decimos a qué es igual seno de phi medios. El seno de phi medios es C medios, o sea, C medios sobre R, el seno. Tendría C entre 2R. Cateto opuesto entre hipotenusa. Y despejamos el ángulo. A qué es igual el ángulo, decimos arco seno de C entre 2R, despejamos este 2 y pasa a multiplicar. Entonces nos da esta fórmula. O sea, el ángulo total que hace este elemento curvo es 2 veces arco seno o inversa de seno de C entre 2R. Esto ustedes lo pueden demostrar. ¿Qué más necesitamos? También necesitamos la longitud de la cuerda. Longitud de la cuerda. Y ya saben que ustedes la longitud de la cuerda que es igual. Es el ángulo por el radio. La longitud de arco.
¿no? Perdón, no de la cuerda, no de la longitud de arco. Es el ángulo por el radio. Lo convertimos en radianes simplemente por pi entre 180 y nos da la fórmula. Esta longitud de la cuerda lo reemplazamos acá. Pi, el radio, 90. ¿Por qué? Porque phi simplemente lo he reemplazado en esta fórmula. Y nos da la fórmula general para hallar ¿qué cosa? La longitud de la cuerda. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para poder determinar la fuerza? Bien, recuerden que el problema decía que se recomienda o se sugiere para este problema que la flecha sea C quintos, que lo debe dar el arquitecto, o sea, la cuerda entre 5. ¿Cuánto nos da? 0,96. También el radio podemos calcularlo muy fácilmente por la fórmula que ya tenemos. Si tenemos la cuerda, tenemos la flecha, hacemos esta operación matemática y nos da el radio 3.48. Y con la cuerda y el radio que ya tenemos, y tenemos el radio, el valor de pi, simplemente desarrollamos esta fórmula matemática y nos da la longitud de la cuerda. ¿Cuánto da la longitud de la cuerda? 530. Ya está. Reemplazando en la fórmula. Una vez que tenemos la longitud de la cuerda, que es 5 metros 30, ya el problema prácticamente está concluido. ¿Por qué? Porque decimos, ¿cuál es la fuerza o la acción que se encuentra acá en el centro? Es la carga por la longitud. Anteriormente era una longitud recta. En este caso es una arco, o sea, es una longitud inclinada. O sea, 5 toneladas por la longitud. ¿Cuánto es la longitud? 530. Ese valor de 5, perdón, por 530 nos da 26.5 toneladas como fuerza. Ahora, ¿cuál sería la fuerza nodal? Simplemente lo trasladamos al nodo. ¿Cuál es el nodo? 1. Entonces, trasladamos la fuerza como anteriormente habíamos visto en otros capítulos. Decimos, en X, 0. En Y, simplemente trasladamos 26.5 al nudo 1 negativo. Y el momento sería 26.5 por su distancia. Sabemos que la cuerda es 4.8, la mitad es 2.4, nos da 63.0. Ese se vendría a ser el nudo 1. Y el resto de valores, el nudo 2, el nudo 3, no tiene fuerzas nodales, por lo tanto simplemente son ceros para el nudo 2 y 0 para el nudo 3. En conclusión, se ha determinado las fuerzas nodales de la estructura. Grado de libertad, 9. Ya sabemos 3, 6 y 9. Perfecto. De la misma manera, podemos también calcular la fuerza de empotramiento perfecto de los elementos 4 y 5, que ya es calculado anteriormente en otro capítulo. Entonces, el elemento 4, recuerdan que es W por L entre 2 y WL cuadrado entre 12 según las tablas. Las tablas lo tenemos acá. Por ejemplo, estas tablas. Para el elemento 4 y para el otro elemento. Bueno, si fuera triangular, también lo mismo. Entonces, para el elemento 4 y el elemento 5 ya usamos tablas. Y nos quedaría el elemento 1. Observen ustedes el elemento 1. El elemento 1, según el problema, está sujeto a asentamiento diferencial en el nudo 6, o sea que el elemento 1 tiene fuerzas de empotramiento perfecto que ya vimos anteriormente. ¿Cómo se calcula? Hacen todo este procedimiento, pueden hacer ustedes utilizar un Excel, ¿no? Hagan una tabla de Excel y acá ya pongo yo los resultados del elemento 1. O sea, yo he determinado mi fuerza de empotramiento perfecto como se explicó anteriormente en la primera parte del elemento 1. Bien, siendo así, ya tenemos las fuerzas nodales, que lo vuelvo a repetir, ya está, respuesto. La fuerza de empotramiento perfecto. Comenzamos. Nudo 1, en X, tenemos acá, valor. Recuerden que todos los nudos 1. En Y, grado de libertad 2, sumamos 15 más 2082, lo tenemos en este valor. Y el momento sería 12.5 más 30.71, lo tenemos acá. Este sería para el nudo 1. Y hemos venido repitiendo eso en otros capítulos. Nudo 2, tenemos también 2 puntos. Sumatoria en X, no hay fuerza, 0.
En Y, 25.2 más 15 da 40.2. Y el momento sería 29.4 positivo menos 12.5 negativo, que es horario, sería 16.9. Y el nudo 3 está solo, sería 0 en X, 25 y menos 29. Y obtenemos la fuerza de empotramiento perfecta. ¿Cuál sería la matriz de fuerzas finales? Sería la resta de ambos, ¿verdad? Sería fuerzas nodales menos fuerza de empotramiento y tenemos la respuesta final que nosotros necesitamos. Esta es la respuesta final que nosotros necesitamos para poder determinar la primera parte del problema. Entonces, ¿qué es lo que nos pide en la primera parte del problema? La matriz de fuerzas finales. Ya está. Parte A cumplida. ¿Qué es las fuerzas finales? ¿Qué son las fuerzas nodales menos la fuerza de empotramiento? Perfecto. Ahora, para la segunda parte que nos piden, dice, desplazamiento en los nudos de la estructura. ¿Cómo hallamos los desplazamientos? Recuerden ustedes que para hallar los desplazamientos hay que hallar la matriz de cada elemento, hacer la matriz literal, la matriz general, ¿no? Y si tenemos que anular filas y columnas, lo hacemos. Por lo tanto, eso es un capítulo anterior que ustedes resuelven y acá les doy la respuesta de la matriz final ya. O sea, he hecho simplemente la matriz de cada elemento, he hecho el ensamblaje de la matriz, ¿no? K11 de 1 a 2, K11 la suma de los primeros capítulos y se determina acá, ustedes pueden determinar fácilmente la matriz de rigidez asociándose, por ejemplo, con Excel, ¿no? Con Excel. Obtenemos la matriz final y simplemente obtenemos los desplazamientos. ¿Cómo? Recuerden que aplicamos la ley de Hooke. La matriz final multiplicada por los desplazamientos que son desconocidos, lo igualamos a ¿qué? A la matriz de fuerzas finales, y es un sistema de ecuaciones de 9 por 9, ¿no? Y obtenemos los desplazamientos que también tenemos acá. Acá estos son desplazamientos bastantes. Por ejemplo, acá yo pongo con 2 decimales, pero en su Excel pueden ustedes trabajar con todos los decimales, más decimales, para que les salga igual que el SAP. Si ustedes lo hacen por un programa SAP o ETAPS, les tiene que salir lo mismo, idénticamente lo mismo, porque estamos aplicando el mismo principio de elementos finitos unidimensionales. Este es un curso aplicado que es matricial, pero elementos finitos en una sola dimensión, que es lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos los desplazamientos nodales, con simplemente una resolución de un sistema de ecuaciones. Perfecto. ¿Cómo hacemos la estructura? De igual manera, como los capítulos anteriores. En la matriz del elemento lo multiplicamos por su desplazamiento que le corresponde del elemento y determinamos cada estructura. Entonces determinamos, por ejemplo, del elemento 1. No olviden que el elemento 1 tiene fuerza de empotramiento. El elemento 2 es 0, no tiene fuerza de empotramiento. El elemento 3 no tiene fuerza. Por ejemplo, en uno de los problemas, también en uno de los datos del problema, porque acá, acá pido las fuerzas en los apoyos, que este es un capítulo anterior, por eso ya no hago más referencia, ¿no? El capítulo número 4, la sesión número 4, ahí se determinan todos estos valores. Ahora, solamente lo que hemos adicionado es cuáles son los valores máximos de diseño de la viga 5. O sea, ¿con qué valores yo voy a diseñar, calcular mi acero longitudinal, mi acero para la cortante, para los estribos, mi acero longitud y transversal, ¿no? Entonces, vamos a analizar el elemento 5. El elemento 5 igualito. Tenemos la matriz de rigidez del elemento 5 por su desplazamiento del elemento 5, que sería el nudo 2, el nudo 3. De igual manera, hicimos en los capítulos anteriores. Si ustedes quieren recordar, en los capítulos anteriores tienen que ver el video número 4. En el video número 4 determinamos todos estos valores y también el elemento 5 que a continuación lo pongo. El elemento 5, su equilibrio nos va a salir de esta forma, ya aplicando las fórmulas que dijimos, matriz del elemento por el desplazamiento del elemento. Tenemos en Y sus reacciones y tenemos también sus momentos en ambos extremos.
Ahora, nos piden los valores de diseño. ¿Qué cosas son los valores de diseño? Necesitamos una fuerza cortante máxima. Recuerden que la cortante máxima se encuentra en los apoyos, en los ejes. En este caso sería 31.36. Pero no olviden ustedes, y no olvidar por favor, que para diseñar los estribos, que es con la fuerza cortante máxima, los estribos no se diseñan en el eje, sino se diseñan en la cara de la columna. Significa que si yo tengo la edificación, y acá tengo esta columna, que su ancho es 60 centímetros, su ancho, entonces la cara estaría ¿dónde? A 30. Aproximadamente como es inclinado, pero se podría considerar 30 centímetros estaría el eje. ¿El eje de qué? O la cara de la columna con la viga. Ahí es el valor de diseño. No se diseña en los ejes. Entonces, ¿cuál sería la cortante en la cara de la columna? Que se encuentra 30. La columna vendría a ser todo este tramo, que sería 60. ¿Cuál sería el cortante? 31, 36 sube menos lo que baja. La carga 7.2 por la distancia 0.3. ¿Cuánto nos sale? 29.2. Con este valor es el valor de diseño de qué? Para la fuerza cortante. Con esto nosotros podemos determinar los estribos que vienen en la viga. ¿Cuál es el momento de diseño? El momento de diseño vendría a ser de la viga dos momentos, 48 y 5. Podremos diseñar con el mayor, 48, pero no se diseña el eje. Recuerden ustedes que en concreto armado, todo diseño del acero longitudinal que necesita la viga es en la cara de la columna, ¿no? Para el momento negativo, recuerden que este es el momento negativo. Y el positivo sí, lo que se encuentre en el tramo. Entonces, ¿cómo hacemos el momento negativo? Determinamos. Momento negativo, simplemente tomamos momentos en la cara. Decimos así, 48.52 en sentido, por ejemplo, le hemos tomado positivo acá, ¿no? Para tomarlo como valor. ¿Qué le sumamos? Le sumamos la acción que es la carga distribuida, o sea, 7.2, este valor, 7.2 por 0.3 y por la distancia que es la mitad. O sea, estamos tomando momentos de la carga distribuida. 7.2 por 0.3 porque viene en este sentido también, en el sentido antihorario. Y sumamos la segunda parte. ¿Qué le restamos? Lo que sube, o sea, todo en sentido, y este es en sentido horario y esto es en sentido antihorario. Menos 31.36 por la distancia 0.3. Solamente que lo que hemos hecho, tomar momentos en la cara, con las fuerzas que están acá. ¿Cuánto nos da? 39.44. Este es el valor que se va a diseñar. Estos son los valores de diseño. No son los que nos da el análisis, sino los valores que da en la cara para el momento negativo y la cortante también en la cara. Ya tenemos dos valores de diseño. Y para el positivo, cuando es una viga rectangular, ustedes pueden hacer diagrama de fuerza cortante o diagrama de momento flector y también lo determinan. O si no, también aplican esta fórmula matemática, que es práctica. Esto ocurre cuando la fuerza, ¿dónde ocurre el momento máximo? Cuando lo cortante es cero, ¿no? Hacen su diagrama. Pero también para una carga uniforme, también se cumple esta condición. Esta es una fórmula que ustedes lo pueden demostrar. Hacen la reacción y su diagrama de fuerza cortante y demuestran esta fórmula. ¿Cuál es el momento máximo positivo de la viga? Es la reacción cualquiera. Pueden tomar la parte A o la parte B, que sería la segunda. Cualquiera de los dos le va a dar unas respuestas similares. Por ejemplo, yo he tomado esta parte de acá. Sería reacción al cuadrado entre dos veces la carga, que es 7.2, menos el momento que está actuando, 48.52 y nos da 19.78. ¿Qué es este valor? El momento máximo. Entonces, ¿cuál sería nuestro resumen? ¿Cuál es la cortante de diseño para los estribos? Para diseñar los estribos, 29.2. ¿Cuál es el momento máximo negativo? Negativo, 39.44. ¿Y cuál sería el momento máximo positivo? 19.78. Con esto nosotros hemos hecho los valores de diseño de un elemento viga, llamado viga. Con esto se ha culminado el tema de la quinta sesión, que es aplicar un problema con asentamientos diferenciales.
parciales en algún punto. Puede haber en 1, en 2 o en 3, ¿no? Además, el adicional de calcular, por ejemplo, matriz de fuerzas nodales en elementos puros. Gracias por su atención.